Y dice, fíjate que yo también ahí alrededor donde yo vivo, hay varias iglesias, pero todas están enseñando algo que no está cerca de la palabra de Dios. Y lo que me gusta de aquel lugar, dice, es que todo lo que hacen se dejan guiar por lo que está escrito en la palabra de Dios. Ok. Ya platicaron y todo eso. Y luego se quedó pensando la persona que iba escuchando y que platicó esto y dijo, ¿cuál de los dos tiene la razón? ¿El que tiene la iglesia cerca de su casa o el que tiene la iglesia muy lejos de su casa, pero que está cerca de la palabra de Dios? Moraleja. A veces por no batallar buscamos el primer lugar que vemos ahí, pero no es una buena opción. La mejor opción es buscar un lugar que te acerque más a la palabra de Dios, sin importar el lugar en donde se encuentre. ¿Estamos de acuerdo? Caray. Bueno, como que no quieren hablar mucho conmigo, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de este mensaje. Y vamos a ir a la palabra. Bueno, le iba a contar algo más, pero como que no tienen ganas de platicar, pues vamos a ir de una vez al mensaje. Pero algo me dice que le siga platicando. Una anécdota, resulta que el apóstol Pablo, él fue el que plantó muchísimas iglesias, recibió una llamada por teléfono y le hablan y le dice, oye, apóstol Pablo, quisiera pedirle un consejo. Sí, dime hijo. Lo que pasa es que a la iglesia que voy no me gusta, están ahí todos medios locos, no sé. Y quisiera que usted me recomendara una iglesia, porque yo sé que usted es un hombre que conoce mucho y anduvo en muchas iglesias y anduvo exhortando a muchas iglesias. Dígame qué iglesia me recomienda, porque a la que voy en realidad no me gusta y me quiero ir de esa iglesia. Hay algunos hermanos que me caen mal. Bueno, el pastor no me cae muy bien y me quiero ir. Deme un consejo. ¿Cómo está la iglesia de Corinto? No, hombre, ahí ni vayas, mijo. En la iglesia de Corinto hay pleito entre los hermanos, hay discordia, hay inmoralidad. Ok, entonces no voy a ir. ¿A cuál me recomienda? Tal vez a la de Tiatira. No, y así se agarró diciéndole un montón de iglesias. Le dijo, mira, yo te aconsejo que te quedes ahí, que madures. Porque si ahí te puso el Señor, ahí es donde debes de permanecer. Y precisamente vamos a hablar de esas iglesias que Pablo plantó. Y para que vaya buscando ahí en la Biblia, vamos a ver la cita de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 10. Y le cuento un poquito más de lo que Pablo hacía. Resulta que Pablo estaba en Filipos. Él siempre llegaba a compartir la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Pablo, un judío. Silas o Silvano, un judío. Y Timoteo, hijo de madre judía. Ellos andaban juntos en aquellos lugares. Y llega a Filipos, se armó un escándalo porque Pablo, predicando la palabra, encontró una mujer que practicaba la adivinación. Oró, reprendió al espíritu de adivinación. La mujer quedó libre de ese espíritu, pero esa mujer le daba a ganar dinero a esas personas que la ponían a trabajar para ellos. Le hicieron pleito a Pablo, lo golpearon, lo encerraron, lo pusieron en la cárcel y lo corrieron de Filipos. Pablo se va a Tesalónica, todo golpeado, todo adolorido. Pablo llega a Tesalónica y llega a la sinagoga de los judíos por 3 sábados. Ahí dice por 3 días de reposo.
Los judíos acostumbraban los sábados a reunirse en la sinagoga y a compartir el libro de la ley. Y ahí estuvo por 3 sábados, pero fue tan impresionante la manera como la gente de Tesalónica creyó, sobre todo los gentiles, que los judíos les dio envidia, les dio celos, y le echaron el pleito otra vez a Pablo, le hicieron pleito y lo corrieron de ese lugar. Se fue de ese lugar. Pablo fue a Berea, fue a otros lugares, pero cuando iba a Corinto se acordó de la iglesia o de los creyentes que había en Tesalónica y mandó a Timoteo para que fuera a ver cómo estaban esos creyentes. Porque Pablo no era de las personas que ya habló la palabra y se olvidó de aquellos que recibieron la palabra. Él estaba preocupado por los de Tesalónica. Y Timoteo fue a ver cómo los de Tesalónica estaban prosperando en el evangelio y le llevó la noticia a Pablo. Y Pablo envía esta carta a los tesalonicenses. Y vamos a ver siempre la manera como Pablo en sus cartas deja ver el amor que siente por las iglesias a las cuales él les compartía la palabra. Vamos a ver el primer versículo, versículo 2 de este tema. ¿Cómo se llama nuestro tema? Una iglesia modelo. Vamos a ver. Dice versículo 2: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo, él estaba contento y siempre que iba a la presencia de Dios en oración, se acordaba, dice él, se acordaba de todas las cosas que habían acontecido y que de alguna manera había sido bien recibida la palabra por los tesalonicenses. Y él recordaba siempre que iba en oración al Señor, pedía por los tesalonicenses, se acordaba de lo que había ocurrido ahí. Quiero que vaya haciendo memoria. ¿Cuánto dijimos que estuvo predicando ahí Pablo en Tesalónica? 3 sábados, muy bien. 3 sábados predicó en Tesalónica Pablo. Y en esos 3 sábados que predicó, miró la reacción de la gente. Miró cómo la palabra llegó a sus corazones de tal manera que los impactó. Y estaban creyendo. Y los judíos se pusieron celosos. Por eso aquí en este versículo 2 dice: doy siempre gracias por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, pidiendo a Dios por ellos en sus oraciones. De manera que Pablo recordaba cómo ellos habían recibido el evangelio. Pablo se acordaba que cuando él andaba predicando andaba todo adolorido, golpeado, tal vez todavía con las marcas, porque recuerde que venía de Filipos, de donde lo habían golpeado y lo habían encarcelado. Y él se acordaba cada vez que iba a la presencia del Señor en sus oraciones y decía: ¿cómo me acuerdo de estos varones, de esta gente, de estas mujeres que creyeron la palabra? Que aunque yo iba afligido, que aunque yo iba golpeado, ellos entendieron claramente el mensaje. Vamos a pasar al versículo número 3. Y aquí vamos a ver unos pasos, ¿verdad?, muy importantes que tenía la iglesia, que hizo la iglesia de Tesalónica, o que dio la iglesia de Tesalónica. Vamos a ver. Vamos a leer el versículo número 3 y vamos a leerlo por partes. La primera parte dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe,
¿De qué se acordaba Pablo cuando iba en oración al Señor? De los tesalonicenses, de la obra de su fe. ¿Cuál fue la obra de su fe que Pablo le impactó como predicador de los tesalonicenses? Dice, yo recuerdo cuando voy delante de la presencia del Señor, la obra de su fe, la obra que ustedes presentaron de fe. Alguno tal vez dirá, pero no es por obras. Pero Santiago nos dice que para poder demostrar fe debemos tener ¿qué? Obras. Porque la fe sin obras es muerta. Así como un cuerpo nuestro, si no tiene espíritu, está muerto. Así es la fe, si no tiene obras, está muerta. Por lo tanto, Pablo decía, yo me acuerdo de ustedes, de su fe activa, de su fe que operaba en ustedes. Déjeme decirlo que usted está aquí hoy porque tiene algo de esa fe, una fe operante, una fe que trabaja, una fe que demuestra que ama a Dios, porque si no, no estuviera aquí. Tal vez estuviera ya en el sushi, ¿verdad? Ya por el centro. Pero está aquí porque tiene fe, y no es una fe ciega. ¿Es una fe en quién? En Dios. Entonces, Pablo recordaba todo eso de los tesalonicenses. Él decía, cuando voy a la presencia de Dios en oración, yo me acuerdo de ustedes. Y me acuerdo de esa fe operante, activa que ustedes tenían. La fe en el Señor. ¿Y cómo demostraron esa fe? Cuando creyeron. Mucha gente creyó. Mucha gente seguía a Pablo. De tal manera que los judíos tenían celos. Entonces, esa es la fe que la iglesia de Tesalónica estaba demostrando. Esa es la fe que la iglesia en este tiempo necesita. Una fe activa, una fe operante, una fe que te haga hacer cosas para el Señor. Que no solamente creas, porque hay mucha gente que dice, oye, yo soy un buen cristiano. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. ¿Y qué haces en la iglesia? No, pues voy, me acomodo mi silla, me siento y escucho la alabanza y escucho el sermón y no, hombre, soy un buen cristiano. ¿Será suficiente? Entonces, la fe que hace que hagas, que trabajes para la obra, que sirvas para la obra, que hagas algo en la obra del Señor. Esa es la fe de la cual Pablo miró en los tesalonicenses y dijo, ¿cómo no recordar ese impacto que ustedes causaron en mí? Que en esos 3 sábados que yo les fui a predicar, ustedes quedaron impactados y a mí me impactaron. De ahora saber lo que Timoteo me viene a contar, que ustedes están trabajando, que tienen esa fe activa. Muy bien, ese es uno de los pasos, muy importante por cierto. Pero vamos a ver en ese mismo versículo. Vamos a seguir leyendo la obra de vuestra fe. ¿Qué dice Santiago 2:22 al 26? Vamos a ver Santiago 2:22 al 26. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Entonces no es solamente de recibir, de creer, sino que de actuar, de accionar, de estar activos. Esa es una fe operante. Esa es una fe que demuestra en realidad que hemos creído, que demuestra que hemos sido impactados por el Señor en nuestros corazones. No es una fe que solo se conforma con decir, ya soy cristiano. No, sí, ya soy cristiano, pero como cristiano, ¿qué debo hacer? ¿Qué necesito estar haciendo? Esa es la fe que necesita la iglesia. Esa es la fe que demostró la iglesia en Tesalónica. ¡Wow! Yo quedo impresionado con esto, de saber que solamente Pablo estuvo 3 días de reposo enseñando, y que en esos 3 días de reposo la gente creyó de tal manera que comenzó a demostrar fe. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a ir más adelante. Y ahí mismo, siguientes palabras del versículo 3 dice: la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. Trabajo de vuestro amor. Tenían fe y trabajaban en amor. Esto puede ser tal vez un poco complicado. Trabajo duro. Trabajar en amor no es fácil. Es un trabajo pesado. Y déjame explicarte por qué. Puede ser hasta molesto tal vez trabajar en amor. ¿Saben por qué? Porque a veces vas a tener que abrazar, saludar, ayudar, todo lo que tú puedas hacer por alguien que te aborrece, que no le caes bien, que habla de ti. Pero como has sido impactado por el amor de Cristo en tu vida, ahora tu trabajo que tú realices ya no va a ser un trabajo común, un trabajo cualquiera, va a ser un trabajo en amor. Y trabajar en amor no es fácil, es muy difícil. Wow. Si tú sales a la calle los días lunes, los martes, vienes por la avenida, ves mucha gente ahí esperando el camión para subirse a las maquiladoras o al trabajo donde los lleven. Pero la gente no va de muy buena gana a trabajar. Y más los lunes, ¿verdad? ¿A dónde vas? Pues a trabajar. Trabajan porque tienen que trabajar. ¿Sí? De hecho, en una ocasión cuando yo estaba laborando, y me dice el patrón: Abelino, cuida tu trabajo, porque otro trabajo como este no lo vas a conseguir. ¿Sí? Acuérdate que tú tienes muchos hijos. Ya casi como el padre Abraham, que tenía muchos hijos, ¿no? Dice, tú tienes muchos hijos, por lo tanto, necesitas el trabajo. Me le quedo viendo a mi patrón, le digo, ¿está usted seguro de eso? Yo no estoy tan seguro. ¿Cómo? Sí, yo en realidad no ocupo su trabajo, la mera verdad. ¿Sabe yo lo que ocupo? El dinero. Si yo tuviera dinero, pues ¿para qué trabajo, verdad? ¿Para qué trabajo? Pero como no tengo dinero, pues tengo que trabajar. Y a veces no voy con muchas ganas a trabajar. Pero el trabajo en amor, de lo cual Pablo está diciendo que miró en los tesalonicenses, no era así. Porque esa gente trabajando a las risas, contentos, amorosos, haciendo todo lo que tenían que hacer, porque no lo hacían para un ser humano, no lo hacían para cualquier persona aquí en la tierra, lo están haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está la diferencia. Trabajar en amor. Si tú trabajas para Dios y de pronto piensas que lo estás haciendo para cualquiera, o para cualquier ser humano de aquí de la tierra, vas a andar fastidiado trabajando y vas a andar diciendo, ¿por qué todo a mí? ¿Por qué nomás me mandan a mí? ¿Y por qué no le dicen a los demás? Yo no entiendo por qué no todos los que vienen a la iglesia se ponen a hacer las cosas y así me tocaría menos hacer la chamba a mí. Pero cuando trabajas en amor,
te secas el sudor, ya no sabes si te duele la costilla derecha o la izquierda, ya no sabes cuál pie te golpeaste, tú ya ni sientes, porque lo que estás haciendo no lo estás haciendo para el hombre, lo estás haciendo para el Señor, y es por amor. Y eso fue a lo que Pablo le impactó de la iglesia de Tesalónica, su trabajo en amor, un trabajo pesado, tal vez molesto, pero sabían para quién lo hacían. Y sus emociones, sus sentimientos tenían que quedar a un lado, porque el amor verdadero que ahora estaba en ellos era el amor que solamente el Señor nos da. Wow, no es fácil, ¿verdad? Y quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, verso del 2 al 5. Ahí habla de una iglesia que hacía muchas cosas, pero le hacía falta algo muy importante. Más bien estaba perdiendo algo muy importante. Apocalipsis 2 al 5 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oiga, hasta ahí lo que está diciendo, hasta donde acabo de leer. ¿Cómo consideras eso? Eres un buen trabajador. Estás haciendo cosas tremendas, tienes un buen trabajo. Y te has dado cuenta y estás viendo los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno se encuentra con gente, y hasta a veces, yo sé que aquí no hay, tal vez, ¿verdad? Todos somos cristianos. Con hermanos que a veces se dicen ser hermanos y si te demuestran todo lo contrario. Y luego hasta va diciendo: ¿y qué hermano va a ser este, no? Pero fíjate, aquí el Señor le está diciendo a la iglesia, al ángel, dice que está en esa iglesia: yo he mirado el trabajo que todos ustedes realizan, es bueno, todo eso es bueno, y han soportado muchas cosas y no has desmayado. Trabajar en amor, créeme lo que es algo tremendo, hermano. Es algo tremendo. Vas a tener que amar a aquel que te está ofendiendo. Vas a tener que humillarte tú, aunque el que tenía que humillarse es él, y lo vas a tener que hacer tú, porque es el trabajo en amor. Y cuando lo haces en amor, lo ganas para Cristo. Pero cuando te puede el sentimiento, tus emociones, y dices: ¿yo por qué le tengo que estar hablando si el que me ofendió fue él? Pero el trabajo en amor hace que nosotros nos dobleguemos, porque ahora Cristo reina en nosotros. Y ya no vivo yo, decía Pablo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, no vas a querer pelear con nadie, mucho menos con los hermanos en la comunidad. Y esto es lo que le estaba diciendo a la iglesia. Pero ahí mismo le dice: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda, dice, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Qué tan importante es hacer las cosas en amor. Todo lo que hagamos en amor. Porque si hacemos algo sin amor, de nada sirve. Corintios 13. Si doy mi cuerpo a que lo quemen por sacrificio, pero no tengo amor, de nada sirve. Puedo venir a ponerles una iglesia aquí con un circuito cerrado y para que ya no se acaloren, pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, la importancia del amor, y eso había impactado a Pablo, de la iglesia en Tesalónica.
les dijo: he mirado la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. O sea que no ha sido fácil. Trabajar en amor, como ya le dije, no es fácil. Pero somos hijos de Dios. Hemos sido impactados por el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Estamos capacitados para poder demostrar ese amor. Tenemos la capacidad. Yo voy con la gente de allá afuera y está bien, reconozco que andan haciendo cosas tremendas, porque sé que les hace falta quien los capacite, quien los guíe, quien los instruya. Pero nosotros que hemos creído al Evangelio, tenemos el Espíritu Santo, que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, para poder hacer las obras en amor y recordarnos a nosotros que eso es lo que a Dios le agrada. Por eso Pablo, cada vez que iba en oración y decía: me acuerdo de esta iglesia y oro por ellos, me acuerdo de su trabajo de fe y me acuerdo de su trabajo en amor. Créanme lo que conozco gente de aquí de la iglesia. Yo no conozco a todos, no he hablado con todos, porque pues nomás a veces vengo los días de servicio, pero amo esta iglesia, amo el lugar allá donde se dan las clases, los alumnos, lo que yo vengo a hacer con ellos, amo todo lo que hago. Y allá me dicen: pero ¿por qué se va a ir? ¿Por qué va a ir? Porque me ha impactado la manera como están sirviendo, me ha impactado la forma como quieren prosperar en el Evangelio, me ha impactado. Hace 8 días salí de Tijuana y mi esposa estaba en cama, no se podía levantar. Ella, algunos ya saben que ha padecido alguna de su salud. Y no se podía levantar, y era para mí algo triste estar viéndola que no se puede levantar. Pero yo tenía que estar acá. Y hablé con ella, oramos, y dice: tienes que ir. Acuérdate lo que le dijiste al Señor, que donde Él te dijera que ibas, que te mandara, tú ibas a hacerlo. Sí, pero me preocupas. Yo voy a estar bien. De hecho, el viernes estuvimos orando allá en la reunión de hogar con mi hermano Fabián. Y anoche estuvimos platicando, le digo: ¿cómo estás? Fíjate que estoy bien, ya ando bien. Ya me reuní con las damas, dice, ya tuvimos una reunión con las damas. Entonces, a veces hay muchas cosas que a nosotros nos quisieran detener, pero ese amor que sentimos por el Evangelio, ese amor que Pablo está diciendo que miraba en los tesalonicenses, ese amor también tiene que despertar en cada uno de nosotros cada día, hermanos. Que nada nos impida, a demostrar verdaderamente que somos fieles seguidores de Cristo. Wow, yo me impresiona lo que estaba pasando en esta iglesia. Por eso el tema es una iglesia modelo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esta iglesia, con solo 3 predicaciones de Pablo, se convirtieron y se hizo un buen grupo. Yo no sé cuántas predicaciones lleve Ezequiel allá en Márquez de León, pero ya está trayendo gente de allá, y yo creo que debemos darle palmas a Cristo por esta nueva iglesia. ¿Cuánto le dan palmas a Cristo por ello? Es impresionante, ¿no? Cuando la gente recibe, cuando la gente está dispuesta y quiere. Y qué desgaste, ¿no? Es para los líderes, para la persona a veces cuando estás ahí que: hermano, mire que vamos, que venga y que todo eso, y le pones todo para que, es más, las facilidades, y no llegan. Dice: ¿qué está pasando? ¿Será que mi predicación no los impactó? Quisiera impactarlos como Pablo. Pero Pablo es Pablo y Tesalónica es Tesalónica, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo nos deja en sus escritos es que nosotros veamos los ejemplos, las cosas que acontecieron en aquel tiempo.
Y el Dios que le servía a Pablo, dígame algo, es el Dios que le servimos hoy nosotros. Entonces, ¿cuál viene siendo la diferencia? ¿O qué viene siendo la diferencia? Es el mismo Dios. Entonces, estamos en un muy buen camino para ser también nosotros una iglesia modelo. Qué bendición, ¿no? Ustedes ser parte de esa iglesia modelo. Cuando yo, la última vez que vine, estaban por aquel lado de la ciudad, ahora están en este lado de la ciudad. Y veo que hay cosas diferentes. Y quisiera regresar otra vez y quisiera ver más gente, quisiera ver que ustedes activen esa fe también, como esa iglesia en Tesalónica, y las cosas mejoren, ¿verdad? Y las cosas pues vayan cada día más y más avanzando para glorificar el nombre de Cristo. Amén. Vamos a continuar. Estamos todavía en el versículo 3. Todavía me queda como una hora, hermano. Bueno, vamos a ver. Va a decir, pues ahí se va a quedar usted porque yo me voy a las 10, ¿verdad? Dice, trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Creí por fe, actúo por fe, lo hago todo en amor, pero no lo hago nada más por hacerlo. No tengo idea ni por qué lo hago, sino porque tengo una esperanza. ¿En quién? En Jesucristo. Esa es mi esperanza. Porque todo lo que Pablo les predicó, les anunció y les dijo que Jesucristo iba a venir por la iglesia, que creyeran y que hicieran todas las cosas de tal manera y que Jesucristo iba a venir por su iglesia. Y ellos estaban confiados en esa esperanza. La esperanza es algo muy maravilloso, la que nos hace confiadamente esperar en Cristo Jesús. Si trabajo en amor, estoy confiado, lo hago por Cristo. Creí por fe, creí en Cristo. Y todo eso me da esperanza a mí. ¿Cuál será la esperanza de cada uno de ustedes? ¿Verdad que nuestra esperanza es Cristo? No me vaya a decir que alguno tiene como esperanza López Obrador. Porque ahí salen unos anuncios grandes que dicen, AMLO, la esperanza de México. No, hermano, nuestra esperanza es Cristo. Si aquel está confiando en López Obrador, espérese que llegue y va a ver si de veras. A veces depositamos nuestra confianza donde no debe de ir. Y estamos confiados o dependemos de lo que haga alguien más. Nosotros ya no dependemos de nadie, no estamos esperando que alguien haga más por nosotros, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero hay mucha gente esperanzada. Y cuando aquella esperanza humana le falla, ya no saben qué hacer. Algunos hasta se matan porque dice, deposité toda mi confianza en Él y me falló, y ahora ya no sé qué hacer. Claro, porque ahí era una confianza que tú no deberías de haber depositado. Tu esperanza no tenía que estar ahí. ¿Dónde tiene que estar nuestra esperanza? En Cristo. Pase lo que pase, estoy confiado en Cristo. Mi esperanza es Cristo. Él es mi esperanza. Y desafortunadamente, como les digo, hay mucha gente esperando, todo lo tiene puesto, sus ojos están en el negocio que tiene. ¿Sí? Tengo un negocio y fíjate que esa es mi esperanza para mi futuro, para mi familia. Entonces no vas a ir a la iglesia. No, porque si dejo mi esperanza, olvídate. Cristo, la iglesia puede esperar, pero esto no espera. Y cuando se le viene abajo el negocio, se quiere tirar del puente. Porque está poniendo su esperanza en algo efímero.
que puede que en un tiempo ya no esté. Eso no quiere decir que usted no pueda hacer negocios, haga lo que quiera. Si usted quiere prosperar, hágalo, pero siempre su esperanza que sea Cristo y que Cristo lo guíe, que el Espíritu Santo lo ayude y haga lo que usted tiene que hacer, pero confiando en nuestro Señor Jesucristo. Wow. Ese es nuestro punto o versículo clave del mensaje de la iglesia modelo. El versículo 3. Vamos al versículo 4, vamos a continuar. Versículo 4. Dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Juan 15, 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. El Señor es el que elige. El Señor es el que elige. Dice Pablo, conocemos la elección de ustedes. Ustedes son elegidos. Se ve cuando alguien recibe la palabra, cuando alguien quiere caminar conforme a los caminos del Señor. Se ve cuando alguien está interesado, tiene el servicio, tiene la fe, tiene el amor. Es una elección de parte de Dios. Dios te llamó y tenemos que sentirnos privilegiados por ese llamado. No presumir que ahora lo que somos, sino un privilegio ser un llamado de parte de Dios. ¿Para qué? Para el ministerio. Dice Pablo, reconocemos su elección. El Señor lo llamó. Usted está aquí porque Dios lo llamó a usted. Podemos reconocer la elección. Él los llamó a ustedes. Si Él no los hubiera llamado, ustedes no estuvieran aquí. Tal vez algún hermano tuvo que intervenir y decirle dónde estaba el lugar o invitarlo, pero usted, el Señor es el que lo trae. Entonces, ustedes son elegidos desde el momento que están aquí, porque el Señor los trajo con un propósito. Ahora descubrimos cuál es el propósito de Dios. Pablo miraba eso en los tesalonicenses, que estaban trabajando, que estaban creyendo y haciendo las cosas en amor y tenían la confianza, la esperanza en Jesucristo. Eso era lo que el Señor quiere y ha querido siempre, que entendamos. Así como esa iglesia estaba prosperando, Dios quiere que todos nosotros como sus hijos, como fieles creyentes en Él, también prosperemos en base al propósito en el cual hemos sido llamados. Vamos a continuar más adelante, versos 5 y 6. Pues vuestro evangelio, dice, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Pablo les está diciendo, y es que el evangelio no llegó a ustedes como algo pasajero, sino que fue algo que impactó sus corazones. Algo que ustedes recibieron, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y ustedes creyeron en Él. Entonces, Pablo está diciendo esto porque esto es un punto muy importante que en nuestros tiempos se está desatendiendo. La forma también tiene mucho que ver. De cómo tenemos que presentar el evangelio, de cómo tenemos que hablar de las buenas nuevas. Y aquí Pablo lo describe. Claro, era una iglesia de gentiles, ¿verdad? De gente. Él llegó a los judíos se pusieron celosos, había la mayoría gentiles creyendo, pero ellos estaban recibiendo la enseñanza, la predicación de Pablo, porque sentían que no era palabra solamente de Pablo, sentían cómo impactaba sus corazones. Y eso solamente se puede hacer cuando se recibe en el poder del Espíritu Santo. Algo muy importante. No solamente decirte, mira, esto está aquí, sino que te des cuenta que el Espíritu Santo está trabajando y tú recibas esa palabra. Vamos a ver un poquito para
enfocarnos un poco. Dice que tenemos que tener una total dependencia del Espíritu Santo para presentar el Evangelio, y de la misma manera el Espíritu Santo va a abrir nuestras mentes para entrar al conocimiento de la verdad. Primera de Corintios 2, 3 al 5. Dice así: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es un punto muy importante también, un paso muy importante que como iglesia tenemos que conocer también y saber. Entender cuando el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas, que la palabra de Dios está tocando nuestros corazones. Y saber que no es solamente palabra. ¿Por qué me estará diciendo esto este hermano? ¿Me conoce o me sabe algo? Es el poder de Dios, el Espíritu Santo tocando los corazones y diciéndote, impactándote, para que actúes conforme a lo que Él quiere que tú hagas. La palabra que predicó Pablo en aquel tiempo, las buenas nuevas de salvación, impactaron a esa gente, creyeron y comenzaron a actuar en amor, y siguen confiados, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Vea, le dijo: ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. ¿Por qué imitadores? Porque así como cuando Pablo llegó a compartirles la palabra, Pablo llegó todo golpeado, maltratado, correteado de Filipos, y llegó ahí a Tesalónica, y así estaba predicando. ¿Te puedes imaginar lo que Pablo estaba haciendo? Adolorido y hablándoles la palabra, y ellos vieron, se dieron cuenta de la situación de Pablo. Y cuando ahí mismo en Tesalónica se dieron cuenta de lo que Pablo estaba haciendo, los de Tesalónica empezaron también a querer agarrar a Pablo y a pegarle otra golpiza. Y la gente de ahí de Tesalónica lo escondieron, lo ayudaron a escapar. Pero después a ellos, los mismos de Tesalónica, los afligieron. Por eso Pablo dice: ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. De lo que nos estaba pasando a nosotros, a ustedes también les pasó y lo soportaron. Porque Pablo había enseñado que aún con sus dolencias, sus dolores, sus cosas que le habían hecho, él seguía predicando la palabra de Dios. Él seguía aferrado, él seguía diciéndoles de Cristo. Me impactan todas estas cosas que sucedieron, tanto la reacción de la iglesia, tanto Pablo como predicador, que no solamente eran palabras que tenía que decir, programadas, sino que eran palabras guiadas por el Espíritu Santo, impactando las vidas, los corazones de las personas. Una total dependencia del Espíritu Santo. Por eso en el versículo 6 dice: ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros, porque también le dieron sus golpizas, le dieron sus golpes, y ustedes aferrados y siendo tan nuevos en el Evangelio. Pero ¿por qué pasó esto? Cuando la iglesia ve que sus líderes están batallando, cuando la iglesia ve que sus líderes están teniendo problemas, y en medio de los problemas, en medio del sufrimiento, se paran y predican y hablan y ayudan y están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, es un ejemplo para la congregación. Y la congregación dice: si mi pastor, si mi líder hace esto en medio de las dificultades, entonces yo también, como dicen allá en Tijuana, no me voy a rajar, también le voy a entrar. ¡Qué demostración! ¡Qué tremendo! Entonces,
Es algo muy interesante lo que estamos viendo, lo que sucedió en Tesalónica. Versículos 7 y 9. De tal manera dice que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. El versículo 6 les dijo: ustedes han sido ejemplo, han pasado también algo tremendo, y ustedes en su corto tiempo de creyentes, estamos hablando como de unos 6 meses a lo mejor, después de que Pablo había estado en Tesalónica, como unos 6 meses después de que mandó a Timoteo y fuera a ver cómo estaba la iglesia. Y Timoteo llevó ese reporte a Pablo y le dijo: andan tremendos los tesalónicos. Y después de que salimos de ahí, los azotaron, les hicieron cosas y ellos siguen aferrados. Y vamos a ver esto para que se convenza. Hechos 17 del 5 al 9. Le voy a dar lectura. Hechos 17 del 5 al 9 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotadora, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, le soltaron. Vea, llevaron encarcelado a Jasón donde Pablo se estaba quedando, pero eso no los desanimó, eso los fortaleció, porque miraban las aflicciones de Pablo, y Pablo, entre más afligido estaba, con más ganas predicaba el evangelio. Wow. Y a veces nosotros con una calentura, una gripa, ya avísenles que no voy a poder ir. Bueno, porque ahorita a veces se difunde el virus, ¿verdad? Y por eso a veces lo hacemos por, ¿cómo le llaman? Medidas de higiene, ¿verdad? Está bien, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Entonces, imagínense, esos hombres defendiendo el evangelio de tal manera que también eran afligidos y compartían y predicaban al ejemplo que Pablo les había dado. No se desanimaban. Estaban siendo una iglesia modelo. Estaban siendo una iglesia, un claro ejemplo a seguir de las iglesias de hoy, de nuestros tiempos. Y a veces nosotros sí, pero eso fue en aquellos tiempos. Y era Pablo, y era Silas, y era Timoteo, y era Tesalónica. Tesalónica, la ciudad más importante del Imperio Romano en aquel tiempo, imagínate. Ahora, ahí el evangelio se predicó, ahí los gentiles creyeron, ahí demostraron fe al creer en el evangelio, ahí comenzaron a demostrar amor a la gente necesitada y llevaban el evangelio. Y no les importaba a qué precio, porque sufrían, porque padecían, pero habían mirado a aquel que les predicó el evangelio, los sufrimientos que él también había tenido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se puede ser una iglesia modelo en estos tiempos o no? Sí se puede. Entonces, este mensaje que Pablo le dio a los tesalonicenses y les ayudó y les sirvió y se fortalecieron, dieron ahí algo importante, un paso importante que marcó diferencia, porque dice que eran ellos ejemplos. A la siguiente, que fue Pablo, dice que ya no hubo necesidad de que ellos
hablaran, porque los tesalonicenses le habían hablado a todos aquellos alrededores, a toda aquella gente de aquellos lugares. Ya tenían el área evangelizada con el testimonio que daban. Fíjate que vino un fulano tal Pablo, y qué tremendo, aunque venía todo golpeado, cojeando y doliéndose, nos habló el plan de salvación y nos habló de la venida de Cristo. Y qué impresionante, ahora nosotros confiamos en todo eso. La gente dice que era un lugar de mucho mercado, de muchos comerciantes, y que se hablaban, se platicaban, uno le llevaba para allá, otro para acá, y todos se enteraron de la iglesia de Tesalónica. Y cuando Pablo dice, wow, ya no hubo necesidad de que yo hablara, de que dijéramos, porque estos hombres estaban dando testimonio. No hay necesidad. Es tremendo. Impresionante. ¿Y cuánto tiempo se les predicó a ellos en Tesalónica? 3 sábados. ¿Cuántos domingos llevan en este lugar? Yo no sé. Pero el pastor May da unos mensajes bien precisos, que a mí me gusta escucharlo compartir. Me habla, pero de una manera muy profunda. Yo soy bien loco, yo no le llego ni a los tobillos, ¿verdad? Pero de lo que habla May es de lo que dice la palabra. Y de lo que estamos hablando hoy también es lo que dice la palabra. Y la palabra siempre nos va a decir qué es lo que debemos de hacer. Por lo tanto, este mensaje es para que nos ayude, este mensaje es para que nos motive, este mensaje es para que te haga ver que sí se puede, que tal vez es gente diferente, no estamos en Tesalónica, estamos en La Paz, pero el mismo Dios de Tesalónica que se movió maravillosamente allá, se puede mover maravillosamente aquí, cuando hay corazones dispuestos, gente dispuesta que cree verdaderamente en el Señor Jesucristo y que demuestra fe, no solamente cree, demuestra fe y trabaja en amor, no por lo que le den, no por lo que lo motiven a cosas materiales, sino porque su motivación es Cristo. Ese es el trabajo en amor, y tiene una esperanza que venga lo que venga, pase lo que pase, Cristo va a venir por él en el día del arrebatamiento, ¿verdad? Va a venir por la iglesia. ¡Wow! ¡Qué iglesia! ¡Qué iglesia la de Tesalónica en sus inicios! Pablo después le escribió una carta a los tesalonicenses porque uno de los que creyeron inicialmente murió y le dijeron, tú ya no te vas a ir al cielo porque ya murió. Y Pablo fue necesario decirles, no, ahí les habló del arrebatamiento a los tesalonicenses y le dijo, este que murió va a ser el primero que se va a ir. Entonces, hermanos, nosotros, mientras estemos en el cuerpo, hagamos lo que mejor conviene para el Señor. Y si un día ya no estamos, vamos a ser los primeros en irnos con Él. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Vamos a ir al último versículo. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa era la esperanza que tenían, que un día iba a venir Jesucristo de los cielos por su iglesia para llevársela con Él y para librarlos de la ira. ¿Cuál es esa ira? Esa ira es lo que va a acontecer en el tiempo de la gran tribulación. Esa ira es a la cual están diciendo estos tesalonicenses. Pablo nos dijo que Jesucristo, si creemos en Él y le servimos con todo nuestro amor, tenemos la esperanza, la confianza de que un día va a venir por nosotros y nos va a librar de esa ira venidera. Que eso va a acontecer en el tiempo de la gran tribulación. Muchos dicen, pues ya está la tribulación, ya hay muchas cosas que están pasando, que ya hay terremotos, que ya hay guerras, ya hay tsunamis,
ya hay incendios, los volcanes están activando, ya es la tribulación. La Biblia dice que esos vienen siendo como los principios de dolores. Y eso quiere decir que falta poco y que tenemos que ser conscientes y hacer conciencia en qué lugar estamos colocados como iglesia. Tenemos la esperanza en que Cristo va a venir por nosotros. Estamos activando nuestra fe como debe de ser. Estamos trabajando en amor, como lo estaba diciendo la iglesia en Tesalónica. Si todo es así, estamos confiados y le podemos decir: Señor, puedes venir por mí en este momento. Pero ¿qué pasaría si de pronto dice: Señor, espérate, esta semana me arreglo y ya vienes por mí? Porque ahora entiendo lo que tú quieres, como la iglesia tesalónica lo estaba haciendo. Hay cosas que no he hecho y que debo de hacer. Primeramente tengo que tener esa fe y creer todo lo que tu palabra me dice. Y luego debo de tener amor. Debo de tener amor. A veces estamos tan faltos de amor. Dice: no, pues que a mí nadie me da amor, yo por eso no puedo dar amor. Pero Dios es amor. Si venimos a Él, Él tiene el amor que tú no te imaginas para todas nuestras áreas de nuestra vida. Es lo que se necesita. Corintios 13 dice: y ahora permanecen para siempre la fe, la esperanza y el amor. Y el amor, dice, es el más grande de todos. Qué importante es ser una iglesia en amor, trabajar en amor. Y a veces, hermano, una falta de poder que el amor experimentarlo en nuestras vidas, a veces viene siendo una falta de perdón. A veces no podemos amar porque no hemos perdonado. Y si hay algo que tengas que trabajar en esta semana para empezar a trabajar y sentir el amor de Cristo, comienza por ahí. Es un ejemplo solamente, pero hay muchas cosas que como creyentes tenemos que hacer nosotros para ser una iglesia modelo. Wow, me gusta estar aquí con ustedes. Para mí son una iglesia maravillosa. Las personas que he conocido y que hablo con ellas, me gusta su manera de ser, su forma de ver las cosas en el Evangelio. Es más, cosas que he mirado de aquí, he ido y le digo a la iglesia: quiero compartir esto con ustedes y vamos a hacer como está haciendo la iglesia de La Paz. Me impacta su manera de ser. Pero si hay áreas en las cuales tienes que trabajar para ser cada día más una iglesia modelo, hay que comenzar a hacerlo. Cristo te ama de tal manera que no te imaginas cuánto. Y si estás aquí es porque tiene un propósito para tu vida. Cristo está tan interesado en ti que ha hecho grandes cosas. Si solamente te pusieras a pensar y a imaginar todo el recorrido en tu vida que ha hecho Jesús para ti y ahora lo que está haciendo. Te ama tanto el Señor. Él quiere que tú seas esa iglesia modelo. Y la iglesia no es el edificio. La iglesia no son las paredes o los instrumentos. La iglesia somos tú y yo. Esa es la iglesia. Cuando Cristo venga, no se va a llevar el edificio, te va a llevar a ti y me va a llevar a mí. Es lo que Él quiere. Tenemos que ser esa iglesia modelo. Cuando salgas de aquí, comienza a ver a tu alrededor y comienza a preguntarte: ¿de qué manera puedo impactar aquí donde estoy, con esta gente que me rodea, para poder ser esa iglesia modelo? Esa iglesia modelo que impactó el corazón de Pablo e impactó el corazón de Dios. Esa iglesia modelo. Y donde quiera que tú te encuentres, cuando el Señor venga, tú te vas a ir con Él.
Este ha sido el mensaje en esta mañana. Espero que sea de bendición para tu vida. Pero hoy antes de irme, quiero orar por todos ustedes. Pero quisiera preguntar si hay alguno entre los presentes que no ha hecho la declaración de fe, que no ha creído en el Señor Jesucristo y no ha nacido de nuevo como la palabra lo dice. Porque aquel que cree, recibe al Señor, dice que es una nueva criatura. Aquel hombre que vino a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Le dijo: tienes que nacer de nuevo. Pero yo ya soy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? El que nace de la carne, carne es. Pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, necesitas nacer en el Espíritu. Y eso es nacer en el Espíritu. Aceptar a Cristo en tu corazón, recibirlo en tu corazón. Decirle: Señor, quiero que de ahora en adelante seas el dueño, el amo y Señor de mi corazón. ¿Habrá alguien aquí hoy que quiera hacer esa oración y decirle: Señor, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser una nueva criatura? ¿Habrá alguien hoy aquí? ¿O todos ya somos nuevas personas en Cristo? Muy bien. Póngase de pie, vamos a orar, iglesia. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos y damos gracias al Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque has sido bueno el día de hoy al darnos, Señor, tu palabra. Has sido bueno, Señor, con esta comunidad cristiana aquí en La Paz. Te pido, Dios, que cada día, Señor, sigas tocando sus corazones. Cada día, Señor, sigas bendiciendo a cada uno. Bendice a cada uno, Señor, individualmente, y bendice a toda la iglesia en general, Señor. Bendice a los líderes, Señor, al pastor de este lugar. Cada día, Señor, fortalece su fe. Ayúdale, Señor, suple las necesidades que haya, Señor, tanto en la iglesia como ya en el lugar de la huerta, Señor. Por los estudiantes, por los maestros que vienen, que han venido y que vendrán, Señor. Por las cosas maravillosas que tú vas a hacer, Señor. Y pongo en tus manos a cada uno, Señor, para que sigan impactando a su alrededor, en la comunidad donde están, Señor. Y que cada día, Señor, tu iglesia, Señor, sea un digno representante tuyo aquí en la tierra. Gracias, Señor, te damos por todo. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, Señor, y todo está en tus manos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.